Hola a todos, les voy a presentar este trabajo en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Multidisciplinaria y este tiene que ver con la optimización de los parámetros tribológicos del recubrimiento, se dice recubrimiento DLC o AC como está aquí, que es carbono amorfo hidrogenado sobre un acero 4140. Poco como introducción, antecedente, desde los tiempos de Leonardo da Vinci, que habló de los efectos de la fricción, entonces un poco el traer en el contexto para poder elucidar todo lo que viene adelante respecto a este trabajo. Tenemos un cuerpo, hay otro cuerpo, y estos cuerpos cuando se les aplica una fuerza para que haya movimiento, pues va a haber movimiento entre uno y otro dependiendo de la magnitud de la fuerza, si es que rebasa el tamaño de la magnitud del peso de este cuerpo, y este puede tener una carga inclusive aplicada sobre este mismo cuerpo, de tal manera que cuando existe movimiento de uno con respecto a otro, esto quiere decir que va a haber contacto y que hay fricción. Y si hay fricción, pues también va a haber desgaste entre un cuerpo y otro, dependiendo del tipo de material, etcétera, etcétera. De acuerdo con los estudios y la literatura, y ahora como está, digamos, los avances tecnológicos, lo que es los recubrimientos o lo que es la protección de ese desgaste con la fricción, ¿verdad? Es lo que objeto de este trabajo. Se aplica en la biomedicina, por ejemplo, en componentes que hay, digamos, dentales, piezas dentales, porque es protegerlos contra desgaste, en, digamos, la espina dorsal, es decir, huesos, se protegen algunos elementos, o, por ejemplo, para la ortopedia, ¿verdad? En la parte de la cadera, esto también viene con las prótesis, no solo es sustituir, sino también es proteger los elementos de prótesis contra desgaste y los líquidos sinoviales, es decir, corrosión. Y también inclusive en la piel, ¿verdad? Esas son aplicaciones desde el punto de vista biomédico, pero desde luego estamos hablando de que esto tiene aplicaciones ingenieriles, sobre todo en la parte de la industria metalmecánica, la industria automotriz, naval, metalmecánica y computación, la aeronáutica, la automotriz, la naval, la aeroespacial y desde luego la industria de la computación. En los discos duros, por ejemplo, este es el disco duro que va a tener desgaste cuando está leyendo la información porque esto está tocando, hay contacto aquí y no tenemos que pensar en que se van a modificar las propiedades internas de los elementos que están trabajando, no, solamente se modifica la propiedad externa que no hace daño con la interna, no la afecta y esto es protegerlo contra corrosión y contra desgaste. ¿Cómo es esto de la protección, del recubrimiento? Va a haber átomos, o más bien iones. Los iones o moléculas van a estar trabajando. Iones, primeramente, que van a estar cargados, van a estar trabajando, van a estar depositándose encima o por encima de la superficie de la pieza que queremos recubrir. Se van a depositar. Lógicamente hay aparatos, instrumentos sofisticados, o puede ser no tan sofisticados, para llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, aquí en esta cámara, en lo que se conoce como un reactor, este aparato tiene, aquí estamos viendo los cilindros y estas cositas aquí que se ven son las piezas que se van a recubrir, es decir, es esto, el material de la superficie, es material metálico, en este caso el material que nosotros vamos a utilizar, y esto es una máquina que utiliza un proceso que se llama Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, deposición química de vapores con plasma mejorado. Y lo que va a pasar es que aquí dentro va a haber gases y va a haber elementos también de tipo puros, por ejemplo, tungsteno, ¿verdad? Y otros elementos, cromo, que van a estar desprendiendo también átomos, pero en principio se desprende de aquí el gas y esas moléculas del gas, que es en este caso C2H4, acetileno, van a estar flotando en el ambiente, que esto se crea un vacío y van a estar flotando y siendo atraídas hacia las componentes porque esas tienen una carga
¿verdad? Diferente a lo que está flotando. Y entonces esto tiene carga y por lo tanto estas moléculas van a estar depositándose sobre la superficie, que es lo que queremos. Eventualmente, bueno, lo que va a suceder es, por ejemplo, que este es el acero está aquí y se van a depositar estas capas de los elementos que van a estar flotando, ¿verdad? Aquí, sobre, por ejemplo, el carburo de tungsteno, el cromo, y ahí trae un proceso de nitruración en nuestro trabajo, trae un proceso de nitruración por plasma previo. Y al final ya se deposita el DLC. Este va a estar mezclado con DLC, el carburo de tungsteno. Se hace el planteamiento del problema de la siguiente manera. En los recubrimientos, DLC, a pesar de toda su bondad, todavía existen detalles que los hacen o que demeritan su rendimiento, como por ejemplo los esfuerzos residuales. Sin embargo, estos esfuerzos residuales se puede contrarrestar el efecto nocivo cuando se utiliza hidrógeno, pero también cuando se utilizan, digamos, varias capas. Eso se hace en este trabajo, pero a pesar de todo ello, no hay publicaciones en las que, en esas multicapas de las que se están haciendo en este trabajo, ¿verdad? Se haga estudio de cómo reaccionan, por ejemplo, la capa superficial en cuestiones de contacto cuando se hace deslizamiento en seco. Lo mismo, tampoco se reportan, ¿verdad? Digamos, estudios donde haya optimización de los parámetros de, por ejemplo, los DLCs con multicapa, como se hace en este trabajo, que son estas las capas, ¿verdad? Y no existe tampoco esa relación entre la presión de contacto, la velocidad de deslizamiento, la distancia, con las respuestas que son fricción y desgaste. No hay eso en la literatura y por eso se plantea, digamos, este trabajo. El estudio se justifica. ¿Cómo es que se hace la deposición? Se solicita a la empresa Oerlikon Balcers, que se encuentra en la ciudad de Querétaro, que haga la deposición, igual con el proceso que estamos demandando, porque ellos tienen ese equipo para hacerlo. Y entonces, ya que se hace, uno solicita precisamente, estas son las piezas que se les hizo en la deposición de DLC, y se incluyeron las capas que solicitábamos, las de cromo, carburo de tungsteno con DLC, o sea, la parte carbonosa, y lo que es el DLC en la superficie. Para observar, se hacen los cortes respectivos para poder observar con el microscopio en la sección transversal, microscopio pero de barrido, una unidad electrónica de barrido que nos está elevando a miles de aumentos. Y como se ve, las capas, ya digamos en la realidad, entonces, la parte del sustrato, es decir, la parte del material que no tiene nada de capas y las capas correspondientes. Cada una aquí se encuentran las 3 capas que les mencionaba. Continuando con la metodología, tenemos las piezas, aquí están las capas, ahora en una representación esquemática, pero estas capas, desde luego la superficial es la que va a soportar o vamos a tener que estudiar cómo es que se comporta desde el punto de vista mecánico, es decir, aplicándole una carga. Esta carga va en función de una bolilla, la carga se aplica y esta es la pieza que se encuentra aquí, esta pieza va a estar girando y digamos, este perno va a estar fijo, pero va a estar cargado, por lo tanto está oprimiendo y está desbastando, creando una pista aquí, ¿verdad? Y hay desgaste y fricción, por lo tanto. Esto es cuando tenemos movimiento circular, pero también puede haber desgaste, igual la carga, digamos la contraparte se le llama la carga, aquí está la bolilla, y eso se le llama la contraparte, aquí está el recubrimiento, y el acero, donde no tiene recubrimiento, se le llama substrato. Y entonces aquí es vaivén reciprocante, y por eso tiene la unidad de velocidad en Hertz. Entonces, se está midiendo lo que es la presión o la carga, esto tiene una presión porque tiene una unidad de área ahí, y la velocidad en la que se está moviendo, y la distancia que se va a medir al final de. Aquí tenemos cómo se va a aplicar la carga. Desde luego, para aplicar esto, pues se necesitan instrumentos, ¿verdad? Ese instrumento se le denomina tribómetro. Ese tribómetro está como lo están viendo aquí, que para este caso es la parte de giratoria. Aquí está la pieza de trabajo, aquí está la pieza de trabajo y este es el perno. Este perno se encuentra aquí y es el que está aplicándose la carga. La carga está aquí. Estas dos son las cargas que están con este brazo, que es el que está empujando hacia abajo. Igual, como decía, se está midiendo la presión, velocidad y distancia. Los factores que se seleccionaron para este trabajo
son los siguientes: presión, velocidad, distancia, son los que se van a estar considerando para poder medir lo que es la fricción y el desgaste. Los parámetros están aquí, diferentes presiones o cargas, entre paréntesis son las cargas en newtons, las presiones se encuentran sin paréntesis, y luego acá las velocidades metros por segundo y las distancias de deslizamiento que se encuentran en metros. Esto se coloca, ¿verdad?, en un diseño experimental, que fue un diseño ortogonal L16, donde se encuentran 4 niveles, 1, 2, 3, 4 niveles, y se encuentran 3 factores. Entonces, un L16, 4 a la 3, y bueno, 16 son reducidos porque es ortogonal de Taguchi. Este nos permite reducir el número de experimentos sin tener una considerable afectación de si fuera el completo, un diseño experimento completo. Se sustituyen los valores en cada uno de los niveles, como está mencionado aquí los niveles, pero ya los valores reales, y entonces se procesan con las respectivas expresiones matemáticas. Se hacen los 16 experimentos, los experimentos se están midiendo constantemente, ¿verdad? Y lo que se está midiendo, y así es la pista, esta es la pista de desgaste donde está la carga que aplicó, y esta es la pieza, y este es el recubrimiento. La pieza, ¿verdad?, va a tener entonces una pista de desgaste. Esta determina mediante la computadora el coeficiente de fricción y también nos da el desgaste. El desgaste se utiliza con otro instrumento por ahí. Estos son los valores de desgaste y estos son los valores del coeficiente de fricción, ¿verdad?, para cada uno de los experimentos. Por ejemplo, no es tan directo. Aquí pues las columnas se ve rápido, se ve que estuvo fácil, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción, lo que hace uno es que está midiendo los coeficientes de fricción dependiendo de la distancia de deslizamiento, es decir, está corriendo, está girando la pieza con el perno encima cargando, pero va uno determinando, dependiendo de la distancia de deslizamiento, aquí está la distancia de deslizamiento, va uno moviendo, ¿verdad? Va uno midiendo, perdón, lo que es el coeficiente de fricción. Esto sí lo otorga el equipo, pero estas líneas aquí, pues bueno, son las fluctuaciones, porque lo hicimos varias veces, ¿verdad? Y obtuvimos un promedio. Este es un promedio solamente para el primer experimento, que es una carga determinada, ¿verdad? Y se midió aquí, esta línea es para los 900 metros, porque es lo que está pidiendo el experimento 1, entonces mide el promedio, que es 0.12. Más o menos así, digo, de una manera muy reducida, es como se obtendrían todos los datos. Los datos entonces empiezan a trabajar con las ecuaciones de Gray relacionado. Estas son las ecuaciones que entre más pequeño es el mejor. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es obtener desgaste mínimo y fricción mínima. Eso es lo que nos interesa. Se aplican las ecuaciones, se trabajan, ¿verdad?, las expresiones matemáticas y se obtiene lo que se llama el grado relacionado gris. Entonces este grado relacionado nos da los resultados para cada uno, porque es la parte, digamos, de la sumatoria de estas dos, que son los coeficientes Gray, y el valor más alto es el óptimo, que en este caso, bueno, pues nos está dando que es el 16. Quiere decir que la corrida número 16 tiene los valores óptimos para que encontremos esa combinación del experimento 16, que está aquí, ¿verdad? Estos son los valores de los niveles. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos que si el experimento 16 es el óptimo, por lo tanto tiene 4, 4, 1, ¿verdad?, que son los factores presión, velocidad y distancia, presión, velocidad y distancia, y esto nos va a dar 4, 4, 1, o sea 190, o sea 0.1 y 900 metros. Aquí están entonces ya los valores calculados óptimos utilizando, ¿verdad?, Gray. Y esto nos da el mínimo de fricción y el mínimo de desgaste, pero también, bueno, para corroborar y confirmar esos resultados, nos vamos con lógica difusa. La lógica difusa, lo que hacemos es, con el sistema de inferencia difuso, metemos los coeficientes que teníamos en las columnas anteriores, los coeficientes de Gray, tanto de fricción como de desgaste, y la salida va a ser otro grado relacionado, pero ahora utilizando Fuzzy Logic. Se adoptó el método de Mamdani con funciones de membresía triangulares. Para poder procesar todo esto, las funciones de membresía, entonces, para poder procesar todo esto, las funciones de membresía triangulares, ¿verdad?, se utilizan reglas. Estas reglas, tenemos 25 reglas de inferencia, que son las que introdujimos en la investigación para poder obtener esos coeficientes ahora son de Gray con Fuzzy Logic. Es un híbrido. Desde luego utilizamos software, el software que es MATLAB, ¿verdad?, en donde tiene su módulo de
Fuzzy Logic, y esto nos va a dar un resultado que afortunadamente vuelve a ser, confirmamos que es el experimento número 16, que es el óptimo, y por lo tanto el óptimo nos está dando, ¿verdad? Los resultados. Aparte se puede hacer como una especie de análisis de varianza, ¿verdad? Lo que es los efectos separados, pero los promedios de cada uno de estos con respecto a los cambios que hay aquí en el diseño de experimentos, y eso nos da el óptimo, el valor más óptimo, lo que es el delta, nos dice que esto es el más significativo, que para este caso fue la presión. Y bueno, las conclusiones son que la metodología Gray efectivamente proporciona un medio para normalizar los datos experimentales con características distintas, diferentes factores, y un sistema de inferencia difuso es central para relacionar múltiples respuestas en una sola salida, lo que proporciona la mejor combinación de parámetros y desde luego confirma lo de Gray. Muchas gracias.